Bueno, ¿los demás me escuchan bien? Sí, Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos arrancado, o casi habíamos llegado al final de todo lo que era partículas magnéticas? ¿M? Ya sé que había humedad, corriente alterna, corriente continua, corriente semi-rectificada, este, partículas coloreadas, partículas fluorescentes. Bueno, habíamos visto cómo se forman los campos de fuga que responden a los efectos y atraen a las partículas. Bueno, ya lo teníamos. Acá nos faltaban algunos puntitos nomás y esto lo terminamos enseguida y pasamos a otro tema. Bueno, sería la interpretación de las indicaciones. O sea, habíamos llegado a que este, eh, bueno, cada método tiene sus ventajas y desventajas, pero habíamos llegado a que el último punto, o el penúltimo punto, porque después el último podía ser desmagnetizar, eh, pero el punto, digamos, del análisis por el que habíamos pasado era interpretación de las indicaciones, o sea, ver qué salió, ver qué veo con la luz negra o qué veo con luz este, artificial normal, y en función de eso interpretar, digamos, la indicación. En este caso, no es como en otros no destructivos, que las indicaciones son medias indirectas, sino que pasa algo parecido a líquidos penetrantes. Voy a tener una indicación bastante fácil de comprender. Porque prácticamente voy a tener el dibujito del defecto. Voy a ver el defecto desde arriba. Bueno, pero igual para interpretar las indicaciones hay que tener en cuenta la naturaleza del material, el historial de fabricación, si está hecho por forja, moldeado, mecanizado, si hay tratamientos térmicos, tipos de fallas que pueden aparecer en ese caso. O sea, como siempre les digo, hay que tratar de basarse en el tipo de discontinuidades que pueden aparecer en ese tipo de piezas, en ese tipo de geometrías, con ese tipo de cargas, porque es más o menos, yo puedo saber con anticipación en qué lugares buscar las discontinuidades. Así que después voy a centrarme en buscar a ver si aparecieron ahí, precisamente. Bueno, hay que tener experiencia en piezas similares, si es posible, y realizar ensayos complementarios, que es lo que yo decía, después si aparece un defecto y a lo mejor lo necesito saber exactamente la dirección, necesito algún tipo de precisión mayor, puedo ir a un método complementario, o sea, otro no destructivo, un poquito más complejo, que me permita este, ¿cómo es? Que me permita sacar conclusiones más precisas, o sea, tamaño, forma completa del defecto. En principio, esto me da una indicación este, relativa, no me da mucha precisión. Igual en algunos casos sirve, o sea, si simplemente quiero detectar si hay defectos o no, puedo utilizarlo y si hay defectos me lo indica. Y si con eso para mí es suficiente, yo descarto la pieza o veo qué hago. Pero si necesito por ahí saber bien la dimensión, porque cierta dimensión de fisura se acepta, bueno, ahí si ya quiero más precisión, voy a tener que pasar a un método de los que vienen después, que son más exactos. Bueno, las indicaciones son nítidas en fisuras, grietas, este, microinclusiones alargadas. O sea, en fisuras particularmente vamos a ver una línea continua, muy fácil de ver, digamos, va a seguir el dibujo de la fisura. Es decir, las indicaciones son poco definidas, son heterogeneidad del material, defectos esféricos, que son los que no son planarios, o sea, que no son fisuras, sino que son tirando a volumétricos, cavidades, poros, microinclusiones. En esos casos los defectos son, o las indicaciones son un poco más difusas. Pero bueno, como ven, se puede ver una serie de discontinuidades posibles,
como siempre, la más importante son las fisuras, o sea, reconocer fisuras. Bueno, indicaciones falsas, este, a veces existen campos de fuga que no son fallas. Les había hablado la semana pasada de que cuando hay, este, por ejemplo, rugosidades, algún tipo de irregularidad en la superficie, puede llegar a formar algunos campos de fuga y ahí se pueden llegar a meter partículas atraídas por esos pequeños campos de fuga y pueden generar algún tipo de indicación falsa, digamos. Que para eso habíamos dicho que mezclábamos partículas chiquititas con partículas grandes para que las chiquititas formen la indicación, porque son más livianas y las atrae el campo de fuga, y las grandes barren a las más chiquititas que quedaron atrapadas en un campo de fuga falso, como pueden ser esos pequeños campos de fuga que tienen que ver con la terminación superficial o con algún tipo de circunstancia que, pero no son discontinuidades. El registro de las indicaciones, ahí puedo meter directamente sacar una fotografía o poner un papel adhesivo transparente, una cinta, ¿m? Que directamente se va a llevar a las partículas pegadas. Eso después lo pego en un papel y me va a guardar el registro del defecto. Pues generalmente si se puede, hay que guardar algún documento de lo que uno inspeccionó, porque si no, no queda ninguna constancia, solamente lo que uno interpretó y escribió. O sea, si puede guardar la constancia, mejor. Bueno, acá estamos hablando de la desmagnetización, que ahora se lo voy a mostrar en otro apunte. Este, Habíamos hablado de qué es la magnetización, o sea, el campo magnético residual que quedaba en la pieza una vez que yo terminaba el ensayo. O sea, si quedaba magnetizada la pieza, este, va a atraer virutas, va a atraer partículas metálicas del aceite, va a, de alguna manera, ir juntando basura, digamos, metálica, y si eso trabaja bajo rozamiento contra otra pieza, va a generar rayas, va a generar desgaste, porque es abrasivo. Así que bueno, esto es más o menos lo que habíamos hablado. Eh, y eso es lo que decía, que tengo que desmagnetizar o no desmagnetizar. Si la pieza en el lugar donde trabaja no importa si se le pegan partículas, la puedo dejar sin magnetizar. Si la pieza la voy a descartar, sea como sea, tampoco la desmagnetizo, pero si la pieza estaba bien y justamente es de esas, como el cigüeñal, como árboles, como cualquier pieza que tiene muñones, lugares para cojinetes, bueno, en ese caso tendré que desmagnetizar para evitar el tema ese que después, convertido en un imán, la pieza retenga cualquier tipo de partícula. Bueno, y acá, que esto habíamos hablado, que después era lo último, se lo iba a describir un poco, cómo sería el sistema de desmagnetización, o sea, cómo desmagnetizo, porque hasta ahora dijimos, bueno, en algunos casos se desmagnetiza, pero cómo sería el método, cómo sería el método más clásico. ¿Mm? Como les había dicho la semana pasada, los equipos automáticos tienen un sistema de desmagnetización automático, o sea que van haciendo estas operaciones, mueven bobinas, hacen lo que haya que hacer para desmagnetizar, van midiendo el magnetismo que le queda a la pieza hasta que la desmagnetizan y yo ya la saco desmagnetizada. Si no, lo tengo que hacer de forma manual, que es lo que vamos a ver acá, que es lo que hace la otra máquina de manera automática. Este, si la pieza está magnetizada, yo en realidad lo que necesito es un gaussímetro, que es un relojito
simplemente como si fuera la parte redonda de un reloj que tiene una aguja en el medio, y según el magnetismo que tiene la pieza, cuanto más magnetismo marca más, y ahí me marca los Gauss, que sería la unidad de magnetismo, que tiene en ese momento la pieza porque quedó hecha un imán. Y a su vez el cero lo tiene en el medio, entonces va para un lado o para el otro, y ahí yo tengo la posibilidad de saber de qué lado está el polo norte y el polo sur, para después también utilizar ese dato para hacer este procedimiento que ahora mismo les digo. Bueno, el sistema de desmagnetización entonces es mediante un campo magnético alterno con intensidad gradualmente decreciente, o sea, simplemente un campo magnético que podría ser un electroimán que le va bajando la intensidad, y que es alternativo, ¿no? Que está basado en corriente alterna. Moviendo la pieza desde el núcleo de la bobina hacia el exterior, lo que va reduciendo el campo a medida que se aleja. A 1 a 1,5 metros el campo se anula. Con corriente continua es necesario además un dispositivo que eh, orienta el paso de la corriente cada cierto periodo de tiempo. Es más lento, pero desmagnetiza en toda la masa de la pieza. O sea, la idea es, de alguna manera, con cualquiera de los métodos con corriente alterna o continua, digamos, incrementarle el campo, bajárselo, incrementarlo, bajarlo, ¿eh? A lo largo del tiempo, varias veces, y eso de alguna manera va eliminando el magnetismo remanente. Cuando se pasa la pieza a través de una bobina, es conveniente hacerlo lo más cerca posible de su pared. O sea, obviamente, ese campo que yo voy a hacer pasar, lo voy a hacer pasar cerquita de la pieza. No se pueden hacer en paquetes, hay que hacerla una por una las piezas, el trabajo este, y en lo posible se debe tratar de este, localizar la pieza dentro de la bobina. O sea, siempre es una bobina, corriente alterna o corriente continua. Si es corriente alterna, la hago subir este, muy despacito hasta un valor alto, la hago bajar hasta un valor bajo, la hago subir, la hago bajar. Entonces el campo de la bobina que yo pongo alrededor de la pieza este, va pasando por distintos valores y eso desmagnetiza la pieza. O con corriente continua, la única manera que tengo es este, acercar o alejar la bobina de la pieza. Y le tendré que dar varias veces, ir midiendo hasta que el gaussímetro me indique un magnetismo remanente nulo o bajo. Podría ser aceptable que un poquito de magnetismo le queda, porque como sabemos después eh, se desmagnetiza con el tiempo, digamos, van a pasar por ahí. Si el campo es bajito, en unas horas va a estar desmagnetizado del todo. Bueno, acuérdense que un apunte equivalente a este van a encontrar ustedes en el campus, ¿no? O sea, está lo mismo, en un orden diferente, digamos. Yo paso este porque me queda más cómodo o me parece más ordenado, pero el otro, digamos, termina diciendo más o menos lo mismo, con otro ordenamiento nada más, pero bueno, más o menos dice lo mismo. Van a encontrar también el procedimiento de magnetización, y con eso van a tener todo el tema completo. Bueno, lo de hoy fue simplemente lo que faltaba del otro día, vimos la semana pasada, que era desde el fundamento teórico, ¿no? Desde el fundamento físico por el que esto funcionaba, el tema de los campos magnéticos,
las discontinuidades que se producen en campos de fuga, que los campos de fuga atraen las partículas, las etapas de ensayo que son importantes, obviamente son la lógica de todo esto, factores que afectan la formación de indicaciones, después estaba todo el tema de cómo se distribuye la corriente a través del conductor y la diferencia de la alterna y la continua. Acá salía una solución para cuando el eje no es macizo, pero la conclusión más importante que salía de acá es que la corriente alterna la usamos para defectos superficiales y la continua para subsuperficiales, justamente por la distribución que toma el campo para una corriente dada en alterna o en continua, que en un caso es más favorable la alterna y en otro caso la continua. Bueno, vimos los métodos de magnetización. Bueno, esto es simplemente repetir un poco lo de la otra vez. Después, cómo se trabajaba por vía seca o por vía húmeda con equipos estacionarios. Cómo tenían que ser las propiedades de las partículas magnéticas, sobre todo la forma y el tamaño. Otros datos de las partículas, la permeabilidad magnética, la retentividad, la movilidad, visibilidad y contraste, el tema de, bueno, que acá está resumido, partículas coloreadas fluorescentes, tipo de corriente continua y alterna, monofásica, semirrectificada, rectificada, trifásica, rectificada, por vía seca o por vía húmeda. Secuencia de aplicación podía ser continua, dijimos, someto a las partículas, a la pieza, la someto a las partículas mientras está aplicado el campo magnético externo, o la magnetizo y después saco el campo magnético y con el magnetismo que quedó sobre la pieza hago el ensayo. Eso sería residual. Bueno, que las direcciones del campo magnético tienen que ser normales o lo más normales posibles a la dirección de la fisura, porque si no cuesta mucho que se vean. De que depende la sensibilidad, los tipos de equipos, equipos portátiles y fijos. Bueno, esto tiene que ver con vía seca y vía húmeda también. Este, bueno, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta para saber si voy a usar vía seca, vía húmeda, si voy a usar corriente continua, corriente alterna? Bueno, la aplicación de todo lo que vimos, acá habíamos visto este, para corriente alterna, para corriente continua y para corriente alterna semi-rectificada, cómo va cambiando la profundidad de donde puede haber partículas, donde puede haber discontinuidades subsuperficiales, a qué profundidad para cada caso y con qué valores de corriente. Acá más o menos tenemos la idea de los valores de corriente que se trabaja y de las profundidades donde puedo llegar a trabajar con este método. Y bueno, habíamos quedado que esto me estaba diciendo que la profundidad que alcanza la corriente alterna no es mucha, por más que suba la corriente, por lo tanto es para las superficiales, y si están un poco más adentro las puedo llegar a ver a distintas profundidades, y para eso necesitarías subir las corrientes, y así se comporta la continua y así la alterna semi-rectificada, que se comporta mejor porque con menos corriente ya me permite ver más profundidades, o sea, defectos que no salen a la superficie, pero que sí son discontinuidades, o sea, una fisura interna que no sale a la superficie y que está un poquito más adentro. El método las permite averiguar y tengo que tener en cuenta esto para saber qué profundidad estoy controlando. Bueno, las ventajas y desventajas de vía seca y vía húmeda. Y hoy hablamos de la interpretación de las indicaciones, cómo se registran, cómo se desmagnetiza la pieza, que era uno de los puntos con los que habíamos arrancado. ¿Se acuerdan? Limpiar la pieza, magnetizar la pieza, aplicar las partículas, observar las indicaciones y eventualmente, según el caso, desmagnetizar la pieza. Bueno, así que en este caso ya tendríamos terminado todo lo que tiene que ver con partículas magnéticas, que es un método muy, muy usual, ¿no? Sobre todo en ejes, en cigüeñales, en ese tipo de componentes, donde yo tengo muy claro en qué lugares pueden aparecer las fisuras. Habíamos hablado que, ahora no lo dije, de que también está la posibilidad de aplicar imanes permanentes
que prácticamente no se usa porque tienen baja potencia, usar electroimanes o hacer pasar la corriente por la pieza como si fuera un conductor y con eso generar el campo magnético. Bueno, en el campo, en el caso de los cigüeñales es fácil porque puedo aplicar corriente usándolo como un conductor, pues tiene la forma de eje, así que justamente es el caso ideal. Sé dónde van a aparecer las indicaciones, sé dónde va a aparecer fisuras en el caso que haya, sé dónde esperar fisuras. Este, Sé que este método ve el tamaño de fisuras que yo quiero ver, o sea, tiene la sensibilidad suficiente. Entonces, bueno, para ese caso este método sirve, es totalmente aplicable. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Esos Sí, materiales en qué parte del campus? Que le preguntaba los materiales que estábamos utilizando ahora en esta clase. más alumnos pueden transmitir. Está preguntando en qué parte del campus están estos apuntes. Ah, sí, sí. ¿En qué parte del campus? A ver, creo que no lo tenía abierto, pero acá está lo que le quería mostrar a este muchacho. Si ustedes entran en el campus, esto está como ensayos no destructivos, obviamente. Acá, bajo el título de ensayos no destructivos, van a encontrar radiografía, que es lo que vamos a hacer hoy, ultrasonido, que es una de las próximas clases, esto también es ultrasonido, esto es ultrasonido, partículas magnéticas, acá está la carpeta esta, manuscrita, pero que está buena, digamos, está bien completa. Estas partículas magnéticas, que es el apunte que le digo, que prácticamente dice lo mismo, pero está hecho a máquina. Líquidos penetrantes, que es el primer tema que vimos de ensayos no destructivos. Las discontinuidades que se pueden llegar a encontrar por ensayos no destructivos. Y bueno, todo esto que es ensayos no destructivos es lo que ustedes tienen que ver. Y particularmente, bueno, el tema que me estaba preguntando es ¿no? Partículas magnéticas, líquidos penetrantes, lo de hace dos clases, y radiografía acá adelante, que es el tema que vemos ahora. ¿Mm? ¿Está? Sí, gracias. No, no, por favor. Bueno, como les decía, esto está en el campus. En realidad acá está el PowerPoint para que yo lo presente, pero en el campus está en PDF para que ustedes lo puedan manejar mejor, ¿no? Lo puedan bajar, lo puedan ir leyendo tranquilo, lo puedan imprimir, no se les facilite el manejo del material. Bueno, entonces radiografía industrial. Esto es un repaso de lo que habíamos hablado al principio de los ensayos no destructivos. El examen visual es un ensayo no destructivo, digamos. Si yo miro una pieza y veo que tiene un defecto, obviamente va a tener que ser un defecto grande para que lo vea sin magnificar, sin ningún tipo de método. Tengo que ver a simple vista, o con una lupa o alguna ayuda, pero así mínima. Si, digamos, a ese nivel de amplificación yo veo que hay un defecto, ya está, digamos, ya sé que hay un defecto, o sea, por ahí puedo estimar incluso lo grande que es. Por lo tanto, el examen visual puede tomarse como un ensayo no destructivo. Ese es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Porque si yo veo que hay
una discontinuidad que a simple vista se ve. ¿Para qué me voy a meter a hacer ensayos si va a aparecer esa fisura? Si se ve a simple vista, no es lo más común porque justamente por eso tenemos método de ensayo no destructivo, para ver cosas que no se ven a simple vista. Pero bueno, un examen visual es un ensayo no destructivo. Después los otros métodos no destructivos, tintas penetrantes que lo vimos, partículas magnéticas que lo terminamos de ver, ultrasonido y corrientes parásitas, que son los otros dos métodos que van a quedar para después, y hoy estaríamos en radiografía industrial, que se hace con rayos X y rayos gamma. Ahora vamos a ver por qué tipo de rayos son, y por qué, digamos, se usan estos dos tipos de rayos. Bueno, la radiografía industrial es una técnica que produce imágenes del interior de piezas o componentes mediante la aplicación de radiaciones ionizantes. Ahora vamos a ver que estos rayos que nosotros ponemos se llaman radiaciones ionizantes, o sea que ionizan los gases. Se basa en la absorción diferencial de la radiación por los materiales, o sea, cada material atenúa la cantidad de radiación que puede pasar y pasar al otro lado, en función de qué material sea y del espesor. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, esas radiaciones son peligrosas para los seres vivos. La ventaja es que hay un registro permanente, o sea, directamente no tengo que copiar nada, que sacar ninguna foto, porque la misma radiografía ya es el documento definitivo de lo que saqué. Y se produce de manera artificial, que son los rayos X, que vamos a partir de un sistema eléctrico que va a generar rayos X, o natural, por digamos, emisión de algunos radioisótopos, que son los rayos gamma. En ese caso, bueno, estaría usando fuentes naturales, que son isótopos, que se agotan con el tiempo. O sea, no es que emite toda la vida, sino que va emitiendo cada vez menos. Bueno, en general, estas radiaciones son afectadas por factores geométricos. Los equipos e insumos son costosos, prácticamente es el ensayo más caro que puedo hacer de todos los ensayos no destructivos. Tiene una gran aplicación, digamos, es muy bueno el resultado, o sea, para muchas cosas es imprescindible. Y bueno, y tengo como contra o como agregado la necesidad de aplicación de procedimientos de seguridad radiológica, o sea, todo lo que se refiere a que ni el operador ni nadie que pase por ahí, digamos, reciba radiación, porque como dijimos es peligrosa para la salud. Ahora vamos a ver por qué se usa este tipo de radiaciones, pero son radiaciones de muy alta frecuencia que son capaces de atravesar los materiales. Por eso es que me van a dar una imagen de una pieza de metal como si fuera transparente, o sea, me va a barrer el paso de los rayos toda la pieza, como lo hace la luz en los objetos transparentes. O sea, la- el rayo, que en este caso no es visual, sino que son rayos de mucha más alta frecuencia, van a pasar al otro lado, este, y no sin que haya alguna interacción con el material que vamos a ver, pero van a pasar al otro lado y eso es como si las piezas fueran transparentes a estos rayos. O sea, sería equivalente a lo que son la transparencia para los rayos visibles. En este caso, ante estos rayos, todos los materiales, o la mayoría de los materiales, son prácticamente transparentes, o sea, pueden pasar. ¿Y por qué? Es porque la longitud de onda de estas radiaciones son muy chiquititas. Ahora vamos a ver comparaciones, pero digamos la longitud de onda es tan chiquitita que tiene una magnitud a nivel atómico, entonces puede pasar entre los átomos del material. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio de la materia, de cómo es la unión metálica, cómo están los cationes, los electrones nadando alrededor de la estructura ortogonal de cationes? Bueno,
digamos como que la longitud de onda de estos rayos es tan chiquitita que puede atravesar esas redes. Puede atravesar esas redes, por lo tanto puede pasar hasta el otro lado. Y puede barrer y darme distintas imágenes según por dónde pasó. ¿Cómo pasa cuando uno ve a simple vista algo transparente? Pero en este caso es porque la radiación tiene unas ondas demasiado chiquititas y tan chiquititas que están a nivel subatómico, o sea, pueden pasar entre los átomos. Bueno, esto repite un poquito las ventajas de un registro permanente, alto poder de penetración, de hecho penetra toda la pieza, en general vamos a ver la pieza completa. No es afectado por los recubrimientos, o sea, acá en este caso no hay tantos problemas de limpieza como en los otros dos métodos. ¿Se acuerdan que dijimos que había que limpiar muy bien, desengrasar, en el caso de líquidos penetrantes, sacar pinturas? Bueno, en este caso no voy a tener ese problema, o sea, voy a hacer la radiografía sin demasiada limpieza. Porque en realidad la limpieza no, estos rayos ni siquiera la van a ver. Bueno, otra ventaja que identifica discontinuidades, que justamente para lo que voy a usarla. Y las desventajas, bueno, es peligroso, obviamente es peligroso. A veces se dificulta el acceso a ambas caras. Esto se refiere a un caño, por ejemplo. Si yo tengo un caño grande, no hay problema. Yo puedo poner la fuente adentro, poner la película del otro lado. Todavía estoy manejando cosas que no vimos, que después van a entender mejor. Pero hay una fuente, van a pasar los rayos por el material y del otro lado se van a encontrar con una placa. O en el caso de un caño grande, yo puedo meter la fuente adentro, puede pasar los rayos por el caño y yo puedo poner del lado de afuera la película. En ese caso el acceso a ambas caras no es complicado, pero si el caño es muy chiquitito, yo no puedo meter la fuente adentro, tengo que empezar a hacer inventos, ¿no? O sea, poner la fuente del lado de afuera, recibir en una película el resultado del otro lado, pero de alguna manera estoy radiografiando a la vez las dos caras y bueno, es más difícil de interpretar, pero pues, se puede hacer, digamos, lleva un poco más de preparación. Es lento, esto sí es lento, es costoso, que digamos es lo que también define esto, y no dimensiona o no dimensiona con mucha precisión, porque al pasar de una imagen que es tridimensional, como podría ser una pieza, a una imagen plana, yo en realidad estoy sacando una especie de plano de una perspectiva, por lo tanto hay cierta deformación, porque hay, digamos, si fuera una pieza, digamos, son varios, qué sé yo, cubos que están uno al lado del otro. Los más altos proyectan diferente que los que son más bajitos. Por lo tanto, la proyección de toda la pieza no va a ser pareja y va a haber cierta deformación en el resultado que puede afectar un poco la dimensión. Si bien yo la voy a ver, la dimensión del defecto, según la profundidad en la que está el defecto, puedo llegar a tener cierta distorsión, que hace que yo no la pueda medir con exactitud. O sea, yo la puedo medir, pero por ahí no es del todo exacta. Bueno, el campo de aplicación es usado como ensayo no destructivo. Se basa en la absorción diferencial de la radiación penetrante por la pieza a inspeccionar. Ahora vamos a ver qué es la absorción diferencial, que es que se absorbe una cantidad de energía de la que estoy poniendo en juego, según el espesor. O sea, más espesor absorbe más energía, pasa menos energía y después va a impactar sobre la película distintas cantidades de energía según los espesores o lo que encuentren en el medio, y eso va a hacer que se forme la imagen.
Lo que no entiendan hasta ahora después va a salir solo de los esquemas que vienen más adelante. También se puede usar para detectar una heterogeneidad que haya en algún lugar del material, ¿no? Me va a dar, digamos, como una especie de distinto gris la radiografía. La radiografía, imagínela como una radiografía médica, ¿no? Es directamente una placa. Este, Son placas sensibles a la luz y también a los rayos. Son placas fotográficas, más o menos tienen el mismo principio. Y según la cantidad de radiación que actuó sobre la radiografía, va a dar una imagen. Básicamente, digamos, una radiografía médica que es lo que muestra. Por ejemplo, un hueso. O sea, el hueso va a salir blanco, la parte de músculo va a salir un poco más oscura y lo de afuera va a salir negro. Bueno, justamente porque pasó radiación sin problemas por donde no había nada, se atenuó un poquito en el músculo, pero no mucho, y el hueso, digamos, fue lo de mayor densidad, entonces es donde menos radiación llegó del otro lado y por eso ahí se pone blanca la película. Y si hay una fractura, si hay algo, todas esas cosas se ven. Lo mismo pasa en las radiografías industriales. Bueno, y detecta características diferentes en una misma región, digamos, o sea, algún tipo de unión, a veces hay piezas que están unidas una con otra, atornilladas o de alguna manera unidas, no es que estén soldadas, y después están también mecanizadas que uno ni sabe que son dos piezas unidas. En este caso, por radiografía, puedo detectar eso. Bueno, son radiaciones penetrantes, o sea, propiedades de cierta forma de energía radiante que atraviesan materiales opacos a la luz visible. O sea, como le decía, una pieza de acero puede ser atravesada por estas radiaciones y no puede ser atravesada por la luz. Por eso no son transparentes a la luz, pero sí son transparentes prácticamente para este tipo de radiaciones. Los tipos de radiación son rayos X y rayos gamma, con longitudes de onda chiquititas. Se propagan a la velocidad de la luz, se desplazan en línea recta, no son afectados por campos eléctricos o magnéticos y pueden imprimir emulsiones fotográficas. O sea, según la cantidad de radiación que le llega a una emulsión fotográfica, que es lo equivalente a la radiografía médica o a los rollos de foto antiguos, según lo que les llega, en el caso de las antiguas fotos, era la luz solamente que les llegaba, más luz o menos luz. En este caso es más o menos radiación lo que les llega, pero genera el mismo efecto, o sea, va a generar una imagen. Bueno, esto es interesante. La radiación electromagnética son las radiaciones que esto en realidad lo que está dibujando es el espectro de todas las radiaciones que existen, con sus longitudes de onda. Fíjense que el espectro visible sería solamente esta banda. Fíjense que estamos acá entre 100 nanómetros y 10 nanómetros, y ni siquiera llega a esos puntos. O sea, en el medio de esos valores está todo el campo de los visibles. O sea, las radiaciones de este tipo que tienen estas longitudes de onda, este campo de longitudes de onda, son luces visibles. El resto no las vemos, ni las de mayor longitud de onda, ni las de menor. Entonces, bueno, las de 700 nanómetros se empiezan a ver hasta 400 nanómetros, y después ya no se ven. Y así, según la longitud de onda, cada color tiene una longitud de onda. La de longitud de onda mayor es el rojo, después viene naranja, amarillo, verde, azul, violeta.
Bueno, eh, o sea que lo que vamos a usar son rayos que tienen la misma naturaleza de la luz, pero nada que ver la potencia, nada que ver la longitud de onda. O sea, tienen toda un comportamiento distinto simplemente porque su longitud de onda es diferente, o su frecuencia, que también podemos tomarlo como la frecuencia, es diferente. Eh, bueno, si fijan acá, las ondas que están un poco por encima del violeta, que es visible, son radiaciones ultravioletas que no son visibles, pero sí las podemos percibir los efectos. Y por debajo del rojo están las infrarrojas con mayor longitud de onda. Acá hay una cosa importante que es que cuanto menor es la longitud de onda, o sea, mayor es la frecuencia, también es mayor la potencia. ¿M? O sea, todos los efectos que tienen una radiación son mayores cuanto más chica la longitud de onda. ¿M? Por eso estas longitudes de onda traspasan el material y estas no. O sea, tiene un comportamiento distinto por lo que le decía hoy, si son capaces de atravesar materiales sólidos, si pueden interactuar eh, o no interactuar con los átomos que están en el medio. Entonces van a tener la posibilidad de tener radiaciones de altísima frecuencia y de baja frecuencia. Si vamos a la baja frecuencia, fíjense que acá ya estamos hablando de 1 centímetro, o sea, la onda tiene 1 centímetro, son las microondas, y las ondas de radio que pueden tener kilómetros, kilómetros de longitud la onda. Bueno, obviamente estas son totalmente inocuas. Todas estas de alta radiación, de baja longitud de onda, lo cual significa alta radiación, eh, todas estas sí generan problemas en la salud. Bueno, y volviendo acá, pasando la radiación ultravioleta, pasamos a los rayos X, que son los que están dentro de esta longitud de onda, lo pueden leer abajo, y después aparecen los rayos gamma, que ya son los de menor longitud de onda de todas, pero para trabajar en radiografía nos sirve cualquiera de estos dos. O sea, a partir de acá, para cualquier longitud de onda podemos trabajar con rayos X o con rayos gamma. Los rayos gamma tienen mayor radiación, menor longitud de onda, más penetración. Bueno, esto que está acá no necesito que ustedes lo recuerden demasiado. Esto se refiere más a radioisótopos, no a rayos X. Ahora van a ver bien la diferencia entre lo que son los rayos gamma sacados de radioisótopos y los rayos X sacados de equipos artificiales. Pero bueno, la actividad específica sería las dimensiones físicas de la fuente, digamos, de alguna manera una muestra de la potencia, que están en estas unidades. La energía define la cantidad la calidad de las de radiación. La unidad más usada para medirla es el electronvolt. Esto sí es importante. Digamos, esto incluso se puede pasar a unidades más comunes. Después vamos a ver que se hacen unos cálculos. Se pueden pasar este, a unidades de energía comunes, mecánicas, ¿eh? Pero en este caso lo que se expresa para este tipo de radiaciones es el electrón volt, EV, que representaría la energía que se genera por un solo electrón, que es acelerado por un diferencial de potencial de 1 volt. Bueno, lo que están viendo ahora ya sí es, digamos, técnicamente cómo está armado esto.
Ahí está. Bueno, así es como está configurado y así como vamos a trabajar con ese tipo de rayos. O sea, ustedes ya tienen definido qué tipo de rayos son, qué es lo que pueden hacer. Básicamente van a salir de una fuente siempre. Después vamos a ver X y gamma, son diferentes las fuentes, pero van a salir de un punto, haces de radiaciones que van a pegar en la pieza y del otro lado de la pieza se van a encontrar con la película. Normalmente la película va pegada a la pieza para evitar esos errores de distorsión o reducirlo lo más posible, de la distorsión que trae pasar este cuerpo de 3 dimensiones a una imagen en 2 dimensiones, una imagen plana. Así que en general podemos decir que la película va pegada a la pieza o la pieza apoyada en la película. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener la radiación que va a pasar por la pieza, y del otro lado va a imprimir la película. La película es como una película fotográfica, o sea que tiene un soporte de acetato, el plástico relativamente finito, y en las dos caras está cubierta por haluros de plata o bromuros de plata o algún tipo de sal de plata, que tiene la capacidad de, cuanta más radiación recibe, más excitarse. El proceso de revelado, que sería después obtener la imagen, que es posterior a tomar la radiografía, es como cuando se revela una foto, consiste en meter en un líquido la placa que ya fue expuesta a una situación con una pieza, y lo que va a pasar es que los puntos de la radiografía donde más radiación recibió se van a transformar en plata negra. O sea, el proceso químico que hace el revelador es transformar los granos en plata negra. Pero ¿qué pasa? Los granos que recibieron menos radiación no se van a transformar todos en plata negra, por lo tanto la imagen que van a dar es de un tono más clarito. Si hay algún punto donde no recibieron nada de radiación, eso directamente no va a generar plata negra, por lo tanto va a generar que la imagen sea blanca. Bueno, el método en realidad está basado en lo que se llama la absorción diferencial. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que estos rayos son capaces de atravesar la pieza, de atravesar un metal, por ejemplo. Eh, pero no es que lo atraviesan sin tener ningún tipo de interacción con el metal. Eh, Van a ir pasando a través de niveles atómicos adentro de la pieza, pero se van a encontrar con electrones en el medio, sobre todo con electrones y a veces con núcleos. Por lo tanto, van a tener algún tipo de interacción y se van a ir atenuando. O sea, porque no toda la cantidad de energía que tiene un rayo puede pasar, porque digamos, interactuar con la materia, cuanto más materia hay y cuanto más denso es el material, más se atenúa esa radiación. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, entonces lo que estamos viendo acá está relativamente claro. La pieza tiene esta forma. Es un caso, digamos, bastante sencillo, ¿no? La pieza tiene esta forma. Pongo la película acá, pongo la fuente acá, determinado tiempo. La, la radiación va a barrer toda la pieza. Y fíjense que la radiación acá en estos lugares, donde no hay ningún tipo de material, va a pasar toda sin haber interactuado con el material. ¿Mm? Esto es la absorción diferencial. En distintos diámetros, en distintos espesores, mejor dicho,
los rayos van a interactuar distinto con la materia. O sea, como al ir pasando por adentro de la materia van perdiendo energía porque van interactuando con algunos electrones, lo que va a ir pasando es que a mayor espesor es más probable que yo me encuentre con electrones dando vueltas en el medio que me desvíen los rayos, que me anulen los rayos. O aparte, digamos. O sea, va a llegar algo, pero según el espesor va a llegar más o va a llegar menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde hay espesores más chicos, la radiación que va a llegar es mayor que donde el espesor es más grande. O sea, digamos, al doble de espesor voy a obtener en la parte más gruesa la mitad de la radiación transmitida, o sea, la mitad de la radiación que llega abajo, respecto de los lugares donde el espesor es la mitad. Eso es lo que hace que la imagen perciba los espesores distintos. O sea, en estos dos espesores más chicos va a dar un tono más oscuro porque pues llegó más radiación, porque tiene menos posibilidades de ser desviada o atenuada por la materia. Acá tiene más posibilidades de ser atenuada por la materia, por lo tanto llega menos radiación y da un color más claro. Y si en el medio hubiera algo, sale también, digamos, porque digamos, va a la interacción con esta materia o con este vacío, que podría ser un defecto, también es diferente que en el resto del espesor y por lo tanto la imagencita del defecto sale en la película. ¿Se entiende entonces? Menos exposición, más blanca, más exposición, más gris, más oscuro o hasta llegar a negro. Generalmente da negro donde no hay pieza. Simplemente por un proceso de revelado donde se revela ahí en cada punto de la placa qué cantidad de radiación pasó. Y por eso reproduce la forma de la pieza en una imagen. Reproduce la pieza como si fuera semitransparente. Pero me reproduce también los espesores, me reproduce los defectos que están en el medio. Bueno, esto es una ley que dice cuánta radiación me va a llegar al otro lado en función del espesor. Si tomamos I sub 0 como la radiación que poníamos en juego, o sea, la radiación que sale de acá, I sub 0, me va a llegar un I diferente al otro lado según sea el espesor. Habíamos dicho que acá me va a llegar menos y acá con más espesor me va a llegar más. Y acá donde no hay nada, directamente va a pasar de largo y va a llegar el mismo I0. Pero el I para cada espesor, o sea, la potencia que llega a la película, va a ser diferente según los espesores. Y la ley que comanda esto sería que la corriente, perdón, la radiación que va a llegar a la película, que va a llegar a atravesar la pieza, es la radiación que yo le puse, la que puse en juego, la que le puse en la fuente, por E elevado a la menos mu por X. ¿Dónde? Bueno, ya saben lo que es. Mu es un coeficiente que tiene que ver con el material, o sea, hay materiales que absorben más y otros que absorben menos. Después vamos a ver las diferencias o la comparación, pero obviamente un aluminio absorbe menos radiación que un acero. En general tiene que ver con el número atómico, o sea, materiales o elementos químicos de mayor número atómico atenúan más. Entonces, a mayor número atómico, más bajo me va a dar
la radiación que pasa. Y también va a tener que ver con lo que veníamos viendo hasta ahora, que era el espesor. A mayor espesor, como esto está elevado a este valor, pero negativo, en realidad si este valor se hace más grande, la I que da como resultado, y después de haberlo multiplicado por la I que, digamos, atacó la pieza, la I que va a pasar del otro lado para un espesor más grande va a ser más chica. Por eso en realidad explica lo mismo que estábamos viendo acá. O sea, acá hay un I0. Si el X es más grande, va a llegar un valor más chico. Si el X, que sería el espesor, es más chico, va a llegar un valor más grande. Y eso es lo que va a impactar en la película y es lo que va a hacer que cuando la revele me salgan todos esos grises y yo pueda distinguir los distintos espesores, los efectos, cada cosita que haya dentro de la pieza. Entonces, bueno, es función del material y es función del espesor. A mayor espesor, más se cae, digamos, la radiación y menos radiación llega del otro lado, que sería I mayúscula. Bueno, acá vamos a pasar rápidamente. Esto deberían haberlo visto en química, no sé si se lo acuerdan, pero hay tres efectos que generan las radiaciones sobre los materiales, o sobre los elementos químicos, o sobre los átomos. Puede pasar que, imagínense que la radiación es como la radiación del Sol, digamos. En realidad es un haz inmenso, pero podríamos pensar que está dividido en rayitos muy chiquititos. Bueno, si acá una parte de la radiación, que sería un rayo, pegara en un electrón, podría llegar a perder toda su energía, entregársela al electrón y el electrón saltar de su lugar. Esto es lo que se llama el efecto fotoeléctrico, o sea, directamente se pierde toda la energía de la radiante para arrancar un electrón. Esto porque se encontró con un electrón, o sea, en la mayoría de los casos no se encuentra con el electrón. Por eso el tema del espesor, o sea, mayor espesor, es más probable que se choque con algo. A espesores más chiquititos es menos probable. Por lo tanto, la atenuación es diferente según el espesor. A más espesor, por ahí no chocó en 2 milímetros, pero después de los otros 2 milímetros, algún rayo que no había chocado ya chocó, entonces va a llegar menos energía del otro lado. Bueno, entonces acá ahí se perdió la energía porque chocó con un electrón y lo arrancó. Otro es el efecto Compton, que es algo parecido, pega la radiación incidente, arranca un electrón, pero le queda un poquito de radiación, no la pierde toda, pero bueno, obviamente si gastó energía en sacar el electrón, ya lo que queda es menos, entonces se atenúa un poquito la radiación de ese rayo. Usted imagínense que están pasando de estos haces, o sea, dentro del haz están pasando rayitos por todas partes, o sea, estamos hablando de una fracción de la radiación muy, muy finita, una línea, es esa la que se altera, el resto no. El resto del haz no tiene problema. Por ahí otro rayito del haz tiene algún choque de estos en otro lado, pero en este caso estamos hablando de que un solo hilito del haz, infinitésimo, está chocando y está perdiendo energía. Bueno, la suma de esas pérdidas de energía es la atenuación total que se produce. Y el tercer defecto que puede pasar es que la radiación incidente choque con el núcleo del átomo y
se gaste toda, o sea, directamente ese rayito, ese hilito de radiación, se gaste todo, generando un electrón que va a sacar del núcleo y un positrón. ¿Mm? Es un efecto medio raro, bastante diferente a lo que conocemos como una química más clásica, porque ya acá aparece un positrón, digamos, esto llevaría toda una explicación. Pero la idea que ustedes tengan es, la idea que ustedes conozcan, que la radiación tiene estos tres efectos, o sea, puede chocar o con un electrón, o, al que puede arrancar y perder toda su energía, o puede arrancar pero quedarle menos energía, o desviarse la energía, o directamente puede gastar toda esa energía pegándole al núcleo y generando este efecto. Bueno, acá se va perdiendo, al pasar por la materia, radiación, y por eso los espesores grandes le pasan más veces estas cosas, y por lo tanto llega menos radiación del otro lado. Bueno, acá tenemos lo que se llama el coeficiente de absorción, que tiene que ver con ese valor que estaba en el exponente de la atenuación, o sea, el que tiene el valor más alto de ese mu, atenúa más. O sea, nosotros dijimos que se atenúa según el espesor, siempre y cuando, bueno, toda la pieza sea del mismo material. Pero si empezamos a estudiar materiales distintos, cada material va a tener una atenuación distinta, o sea, dos materiales con el mismo espesor, uno va a atenuar más y otro menos. De cualquier manera, en las piezas que nosotros podemos llegar a hacer el ensayo, vamos a tener un solo material. Pero bueno, sirve así como para comparar, digamos, para una energía de este valor. En el aluminio, ese valor es 0,44. ¿Mm? Y fíjense que en el plomo es 60,2. Pero acá son microcentímetros a la -1 y acá son megacentímetros a la -1. Quiere decir que, y lo mismo que, bueno, si vemos acá el concreto, que es el cemento, 0,39 microcentímetros, este también es microcentímetros, 2700 para el acero, 1982 para el uranio, pero el plomo está dando un valor, pero miles de veces más alto que los otros. ¿Mm? Quiere decir que yo no podría sacar una radiografía de una pieza de plomo. ¿Por qué? Porque se va a comer toda la radiación. O sea, es tan alto ese valor que en la fórmula esa que vimos, el coeficiente ese al que está expuesto, negativo, se hace tan alto que para cualquier espesor prácticamente se come toda la radiación y la radiación pasa por otro lado. La radiación queda atrapada, digamos. Bueno, sería un problema si me interesara sacar radiografía de una pieza de plomo, pero no es usual. Lo que sí me sirve conocer este dato es para saber que el plomo es un aislante. Entonces, qué voy a hacer? Lo voy a usar como aislante, porque prácticamente atenúa tanto la radiación que no la deja pasar al otro lado. ¿Mm? Los otros materiales, como la deja pasar al otro lado, podemos tomar imágenes. En el caso del plomo, lo vamos a usar como un elemento de aislación. O sea, como eso yo sé que con determinado espesor se va a comer toda la radiación, no va a pasar nada de radiación para el otro lado. Entonces, si tengo que hacer una pared aislante para que no pase la radiación de un lado a otro, como les dije, acá hay tema de seguridad. La persona que opera la máquina no tiene que estar dentro del ámbito donde hay radiación. Entonces el plomo, que atenúa muchísimo, atenúa tanto que directamente es un aislante, directamente no permite pasar la radiación. Bueno, esto es lo mismo.
Bueno, la capa de semiatenuación es el espesor del material que podría absorber la mitad de la intensidad de una radiación. Acá estamos viendo casos de distintos radioisótopos. Esto después vamos a ver en rayos gamma que se pueden usar: cobalto, cesio, iridio, tecnecio. Cada uno de estos tiene una cantidad de kiloelectronvol, que son, podría ser megaelectronvol, kiloelectronvol según los valores. En este caso están en estos valores. Y acá está comparando para el plomo y para el concreto qué profundidad necesito para que encontrarme con que la radiación bajó a la mitad. O sea, yo tengo una pared de plomo y tengo este radioisótopo que emite esta potencia. Me voy a encontrar que con 0,25 milímetros la radiación que partió de un lado ya se cayó a la mitad. Acá estamos hablando ya de los aislantes, ¿no? Cuando la radiación va a bajar a la mitad, si estoy hablando de concreto, recién a los 8 milímetros. Por lo tanto, bueno, está claro que el plomo es mucho más aislante. Bueno, pero después hay que trabajar mucho con el tema, no solo de la radiación de esa I sub 0 que voy a poner, que depende del radioisótopo, depende del equipo de rayos X, que después vamos a ver cómo se genera, sino también depende del tiempo de exposición. O sea, a más tiempo de exposición, yo voy a tener más, más energía que pasó. O sea, de alguna manera, no depende solo de esa I, de esa energía que yo estoy poniendo en juego, sino que lo que va a recibir la película tiene que ver también con el tiempo. O sea, si yo la voy dejando más tiempo, va a seguir pasando radiación, va a seguir pasando radiación. O sea, es como en las fotos. Si hay mucha luz, yo tengo que dejarla menos tiempo recibiendo luz, y si hay poca luz, más tiempo para que salga. Acá está pasando lo mismo, según la pieza que estoy usando, el material, la película, la sensibilidad de la película. Yo voy a tener que dejarla más tiempo o menos tiempo, porque el efecto de la radiación es acumulativo. Por eso en una persona lo que yo necesito es que el tipo no reciba el producto de la radiación y el tiempo. O sea, si recibe una radiación muy bajita, pero todos los días y va sumando, eso equivale a una radiación altísima. Bueno, cuando uno saca la radiografía pasa lo mismo. O sea, puede regular el tiempo de exposición, y eso va a ser la radiación que va a recibir la pieza, que va a pasar a la película. Entonces va a hacer que la película salga más clara o más oscura. O sea, tengo que poner el valor óptimo del tiempo de exposición para que salga bien. O sea, no puedo meter un valor enorme porque me sale toda negra, ni tampoco muy poco tiempo de exposición porque me sale un perfil, digamos, un contorno relleno de todo blanco. Entonces fíjense como una pieza, que en este caso lo que estamos tratando, la radiografía no solo sirve para ver defectos, sino también para por ahí ver una pieza cómo está construida adentro, una pieza que no conozco y no puedo hacer una radiografía y ver adentro cómo está construida. Bueno, en este caso sale media confusa porque hubo poca energía de radiación, entonces salió demasiado clarita. Y en este caso hubo mucha energía de radiación. Fíjense que en algunos lados las partes más finitas, esto seguramente es un caño de chapa que está agarrado, las partes más finitas directamente se borraron, porque al haber agarrado más radiación, prácticamente recibieron la misma radiación que donde no había pieza. Entonces directamente desaparecieron. Esto tiene que ver con el tiempo de exposición. O sea, a más tiempo de exposición me va a salir todo más oscuro. Pero bueno, ahí
formas de trabajar con ábacos, con recomendaciones del fabricante de la película, que me permiten calcular los tiempos de exposición con precisión. O sea, ya sabiendo qué material es, qué película uso, qué potencia estoy poniendo en juego con el equipo, qué espesor tiene la pieza. En función de todo eso, yo puedo calcular el tiempo de exposición para que salga relativamente bien. Cosa que después, si no sale del todo bien, puedo ir corrigiendo. Entonces, veo que con el cálculo que recomienda el fabricante, me da que la placa sale demasiado oscura, bajaré un poquito el tiempo de exposición hasta que salga bien. Bueno, acá hay unos principios, todo tiene principios geométricos. ¿Se acuerdan que cuando vimos partículas magnéticas, las líneas de campo tenían que correr en este sentido para que encuentren fisuras que en general deberían estar en una posición normal a las líneas de campo? Bueno, acá es un poco distinto, o sea, acá tengo la fuente. Si la fuente la tengo justo alineada con una discontinuidad, la discontinuidad va a salir bien. Si la fuente la tengo medio inclinada respecto del defecto, o el defecto está inclinado respecto de cómo actúa la fuente, es como que se empieza a borrar el defecto. Por eso hay que saber bien en qué posición voy a encontrar defectos, dónde es esperable encontrar defectos, porque en función de eso yo voy a atacar del lado que corresponda la pieza con la radiación y la película. Eventualmente la ventaja que tiene la radiografía es que yo le puedo hacer 4 radiografías desde 4 caras, puedo probar a 90 grados, o sea, puedo sacar toda la radiografía que quiero, y por ahí defectos que no agarro en una, los agarro en otra. Eso lo puedo hacer perfectamente. Pero bueno, importante que si la radiación agarra en ángulo a un defecto, va a costar más que se vea. Acá se ve claramente, acá 0 grados sería si directamente el haz o la fuente de radiación está justito arriba, o sea, el haz está entrando en el sentido de, como que está atacando en forma directa el plano donde está la soldadura. Acá cuando la fuente está inclinada 10 grados, no hay mucha diferencia. Y acá cuando está 20, ya fíjense que ya no se llega a ver ese mismo defecto, o sea, estamos hablando de la misma pieza con el mismo defecto. Si está demasiado inclinada la fuente respecto del defecto, ahí el defecto se empieza a diluir y a no verlo. Bueno, y acá empieza algo de lo que hablamos varias veces hasta ahora, pero no explicamos qué son las fuentes de radiación, qué son los tipos de radiación. Cuando vimos el espectro de luz visible, ondas de radio para un lado, rayos de alta frecuencia para el otro, rayos X, rayos gamma, dijimos que usábamos rayos X y rayos gamma, que los dos son rayos más o menos de la misma naturaleza, y de una gama de longitudes de onda que cumplen, digamos, con la función esta de que pasen por adentro de los materiales, se atenúen de manera diferenciada. O sea, son los dos tipos de radiaciones que me pueden servir. Para que salga todo lo que dibujamos, ¿no? Cuando dibujamos la pieza, la fuente, la película, bueno, para que todo esto funcione, lo tengo que hacer con rayos de alta frecuencia, que podrían ser rayos X o rayos gamma. Bueno, después vamos a ver cómo están constituidos adentro, pero un equipo de rayos X sería un típico equipo de rayos X, son todos muy parecidos. Directamente hay un tubo
yo voy a ver de afuera un tubo. Después vamos a mirar en un esquema que en realidad este tubo que tengo acá adentro tiene un tubo de vidrio de vacío, con elementos donde va a intervenir una corriente, una tensión, y van a generar los rayos X que van a salir por acá. Los rayos gamma directamente son radioisótopos, o sea, son pastillas de material radiactivo que, eh, digamos, liberan radiación. Y yo lo único que puedo hacer con el equipo de rayos gamma es tenerlo adentro de una cajita que tiene una trampa de plomo, donde acá adentro va a tener que dar la pastilla. Cuando voy a sacar una radiografía, enrosco estas mangueras de un lado y del otro. En realidad no son mangueras, son vainas. En este caso está todo preparado para sacar una radiografía acaso de un pedazo de tubo. Y acá tendría que ir a parar la fuente para que yo tenga la fuente puesta a un lado y la película del otro y me salga la radiografía, como vimos en los esquemas, ¿no? La diferencia es que los rayos gamma los emite el radioisótopo. El radioisótopo está guardado acá, pero como siempre tiene que haber un tiempo de exposición, o sea, un tiempo en el que esté irradiando con la película puesta para que salga bien la radiografía, que se puede calcular, como dijimos, pero tiene que estar ese tiempo. Por lo tanto, siempre permanece guardada acá adentro. Lo que hay acá es unas mangueras con una manivela. Lo que voy a hacer es, dando vuelta a la manivela, hacer que una vaina vaya pasando por acá y vaya sacando de acá adentro. Después vamos a ver cómo es el cabezal, un cabezal con unas pastillas radiactivas que van a pasar por ahí, van a ir al lugar, van a permanecer ahí el tiempo de exposición que está calculado, y después voy a volver para el otro lado con la manivela y voy a volver a traer todo ese equipo que prácticamente no lo veo. Obviamente esto se maneja a distancia. Acá son muy cortitas las mangueras en general. Esto es mucho más grande porque si no estaría yo muy cerca de la radiación, y te mata el equipo este. En general todas estas distancias son mucho más grandes, ¿no? Son muy, muy grandes. O sea, puedo trabajar a 30 metros, digamos, con la manivela, o más. Entonces, bueno, pero la idea es que yo con la manivela lo que voy a hacer es sacar las pastillas, ponerlas en el lugar que van, que irradie el tiempo que está calculado, después recoger con la manivela y que las pastillas vuelvan a su lugar, vuelvan a la valijita con la trampa de plomo, que en teoría acá no emitiría nada dentro del plomo, y después desarmo todo y me lo llevo. Y esto es una valijita que tengo que llevar, que tiene el radioisótopo adentro, protegido por una trampa de plomo. Obviamente que igual es peligroso, ven que están marcados como radiactivo, no sé, porque adentro tiene un elemento radiactivo. Todos los temas de seguridad radiológica. El caso de los rayos X es mucho más sencillo, digamos, más fácil de entender también, de no entender, pero es más natural para nosotros. Es un tubo que entre un ánodo y un cátodo hace saltar electrones. Esos electrones van a pegar en una placa de tungsteno, eso va a generar los rayos X, y bueno, digamos, la radiación de esos rayos va a depender de la corriente y la tensión que yo les ponga. Pero es un equipo totalmente eléctrico, o sea, me da rayos de alta energía, rayos que se usan para radiografía, pero sin usar elementos radiactivos, o sea, generando la radiación mediante un sistema eléctrico, un sistema eléctrico de muy alta tensión y muy alta corriente, que van a terminar generando, ahora vamos a verlo en esquemas, va a terminar generando por una salida, que sería la fuente misma, que está por acá abajo, del tubo va a terminar generando los rayos X que van a salir por ese orificio.
y bueno, el tema es más o menos el mismo, o sea, yo sé cuál es la potencia, pues la puedo calcular por la tensión y la corriente que le di al equipo, que ahora vamos a ver cómo figuran, y lo voy a dejar actuando el tiempo de exposición que calcule. Como hacía acá, lo voy a hacer acá. Y después voy a apagar el equipo. O sea, en este caso es distinto. Acá es un radioisótopo que emite siempre. Por lo tanto, cuando ya no lo uso, lo tengo que guardar y meter adentro de una trampa. En el caso de rayos X es un equipo eléctrico. Genera los rayos. Estos son los rayos que se usan para radiografía humana, digamos, medicinal. Es un equipo eléctrico que lo prendo, emite, después lo apago y deja de emitir. O sea, le saco la tensión y ya no emite más. Es una forma artificial de obtener rayos. Entonces, la radiación gamma son emitidas por el núcleo de un átomo que se encuentra en un estado excitado de energía. Después vamos a ver cómo hago que un elemento químico pase a un estado excitado de energía y emita radiación. Y la radiación X es emitida por estratos o niveles electrónicos de los átomos, pero de manera artificial, inducido por electricidad. Bueno, acá lo que me está diciendo es que los rayos X en realidad están compuestos por un montón de longitudes de onda. Los rayos gamma, en realidad cada radioisótopo tiene una longitud de onda determinada única. En el caso de los rayos X tenemos una suma de distintas longitudes de onda. Sirve igual, no hay ningún problema, pero no tiene una longitud de onda única, sino longitudes de onda que son todas rayos X, pero es la suma de un montón de partes que tienen longitudes de onda distintas. Y acá viene lo interesante, que es cómo se producen los rayos X. Bueno, acá va a haber un cátodo, que es el 1, y un ánodo, que es el 4. Si hay un cátodo y un ánodo, quiere decir que hay una corriente eléctrica, que vamos a caracterizarla por el valor de la tensión, entre los dos. Entonces, entre esta pieza, que es el 1, y este ánodo, que es el 4, voy a tener una tensión. Son equipos como los de soldadura, digamos, que digamos, yo con corriente eléctrica de red puedo multiplicar la corriente, multiplicar la tensión, todo por transformadores. Pero bueno, voy a usar valores de corriente y tensión altos. Entonces, bueno, la tensión que va a ir entre el ánodo y el cátodo, lo que va a hacer es que los electrones del cátodo se desprendan. Esto es un tubo de vidrio de vacío, ¿no? Esto adentro no tiene ningún gas, nada, tiene vacío. Si tuviera algún gas ionizable, directamente acá saltarían arcos, como sería una soldadura, ¿no? Tiene que ser un lugar donde adentro no hay ningún gas, ¿no? Por lo tanto, lo que van a pasar son electrones sueltos. Entonces, si dentro de un tubo de vacío yo pongo una corriente entre el ánodo y el cátodo, lo que voy a hacer es que se desprendan electrones del cátodo, que es el 1, y se vayan para el ánodo. Después voy a tener esto que le llamamos filamento, que acá parece una bobina, pero en realidad es una resistencia, que genera calor, y con eso regula de alguna manera el flujo de electrones que pasan de acá a acá. Y eso lo logra físicamente. ¿De qué manera? El material, cuando está más caliente, tiende a liberar sus electrones con más facilidad. Por lo tanto, si yo subo la corriente, que sería la otra variable eléctrica que lleva el equipo,
Si yo la corriente que estoy poniendo acá en juego en la resistencia, si subo la corriente es más fácil arrancar electrones y el flujo de electrones es más grande. De alguna manera le estoy dando más manija a todo el equipo si caliento más, o sea, si es una corriente más alta. Pero eso se regula, en realidad después se optimiza para la radiografía que quiera sacar. Pero bueno, hay siempre un filamento, que es un calefactor, y que mediante el calor que genera acá, facilita más o menos que los electrones salgan. Los electrones van a salir, y acá viene la parte fundamental, van a pegar en una placa, en un ángulo de 70 grados, que acá está puesto como 5 anticátodos, que es de tungsteno, exclusivamente de tungsteno, porque tiene ese elemento químico la propiedad de que cuando le pegan electrones los transforma en rayos X. O sea, de alguna manera se excita la parte electrónica, la parte de electrones, y al golpearse con electrones genera rayos X. Por lo tanto, bueno, de acá yo voy a tirar electrones, los electrones van a pegar acá y cuando reboten ya no van a ser electrones, sino después de haber golpeado la placa de tungsteno van a ser rayos X, directamente van a ser rayos. Como ver un equipo totalmente eléctrico. Esto es lo que yo le decía antes, habíamos hablado que los equipos de rayos X nos dan radiaciones de varias longitudes de onda a la vez, cercanas, muy, muy cercanas entre sí, pero distintas longitudes de onda que sirven todas, pero que no son una única longitud de onda. En cambio acá, según el radioisótopo que uso, cada uno, como podían ser estos tres, me da una energía diferente, o sea, me da una longitud de onda diferente. La longitud de onda está asociada a la energía, o sea, mayor longitud de onda más la menor longitud de onda, mayor energía. Por eso son tan dañinos los que tienen baja longitud de onda, que son los que estamos hablando. Bueno, ese tubo que habíamos visto recién está metido acá adentro, y esto es lo que uno compra directamente, no lo van a andar desarmando para ver cómo es el tubo adentro. O sea, uno directo saca adentro, con la placa de tungsteno, todo, y por un agujerito acá abajo, los rayos que se generen, los rayos X que se generen adentro, van a salir, y lo voy a poner sobre la pieza a la distancia que correspondan para poder tomar la radiografía. Después, hay distintos soportes, o sea, depende si tengo un equipo medio fijo, si tengo que hacer algo portátil, las distancias entre la pieza, entre el foco y la película, o el foco y la pieza. Depende de cómo quiera poner la fuente, digamos, le voy a tener que empezar a fabricar dispositivos para agarrarlo, y obviamente esto tiene que estar quieto durante la toma de la placa. Entonces, bueno, en realidad lo que se vende es esto solo. Yo directamente compro el tubo de rayos catódicos, viene cerrado, el tubo de rayos X viene cerrado, y después lo demás le pongo los dispositivos que me parezca como para el trabajo que me convenga. ¿Cómo se usa generalmente este equipo que produce los rayos X, que actúa sobre la pieza, digamos, que hace todo el trabajo? Está en un búnker cerrado, y la persona que lo opera no está ahí adentro, pues si no recibe radiación, y como dijimos que a su vez es acumulativa, tipo hace, qué sé yo, 20 radiografías por día, se come la radiación, no solo de una radiografía de esta, sino de 20, y así acumula con el tiempo. Entonces en realidad el tipo recibe una radiación enorme, porque digamos, no es la radiación que uno recibe una vez, sino el daño lo produce la reiteración y la suma de radiación que uno fue recibiendo en un determinado tiempo.
Entonces el tipo tiene que estar fuera de este ambiente. Esto es un búnker con paredes, puertas, todo de plomo o recubierto en plomo, y desde un local que está al lado o cerca, van todos los cables y el tipo simplemente acá adentro va a setear la corriente que va entre el ánodo y el cátodo, perdón, la tensión que va entre el ánodo y el cátodo, la corriente del filamento, el tiempo de exposición, con esta consolita nomás, va a apretar el botón y directamente los rayos van a salir durante el tiempo ese, con los valores que le puse, va a cortar solo y después voy a ir y voy a agarrar la placa y la revelo. ¿Mm? Es bastante simple, pero con todos los cuidados, digamos, de la salud, ¿no? Así todo, cierta radiación recibe, por lo tanto tiene que haber controles periódicos de la radiación que pudo haber recibido el operador. ¿No? Bueno, los rayos X se propagan en línea recta, los rayos X en particular, ¿no? Estamos hablando, empezando por los X. Se propagan en línea recta, son polinergéticos, lo que le decía, son de, digamos, una gama, digamos, una banda de longitudes de onda. Producen ionización en las emulsiones fotográficas y en los gases, esto lo hablamos, poseen su frecuencia y su energía, que son altas las dos, provocan fenómenos de fluorescencia, en algunos casos, sobre algunos gases, producen como que se encendieran, digamos, producen fluorescencia, son absorbidos por la materia y pueden provocar mutaciones genéticas. ¿Cuál es el problema? Así como por un pedazo de metal al que yo le estoy haciendo una radiografía, pasan estas radiaciones, así como pasan entre los átomos de esa pieza, también si hay una persona, le va a pasar entre los átomos de su cuerpo, ¿no? De todos los tejidos vivos. Entonces puede afectar cualquier tejido, pero lo peor es que, como a nivel atómico puede caminar eso por adentro, puede alterar el ADN. Por eso está tan asociado al cáncer, ¿no? Este tipo de exposición a los rayos X o gamma. Porque actúa justamente con lo más esencial de los tejidos vivos. Por el mismo, digamos, por el mismo fenómeno que atraviesan los cuerpos metálicos, terminan también atravesándolo a uno y interactuando también con la estructura atómica de los tejidos que uno tiene, que los puede alterar y obviamente estamos en un problema grave. A nivel de que puede provocar hasta mutaciones genéticas. Bueno, esto es un cálculo muy simple. La energía en Joule es igual a la constante de Planck, esto viene de química, por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. ¿Mm? A menor longitud de onda, lo que yo le decía al principio, más alta es la energía. O sea, justamente estas radiaciones son de longitud de ondas muy chiquititas, por lo tanto, como está dividiendo, de energías altas. ¿Mm? La constante de Planck es constante, la velocidad de algo es constante. O sea, esto me está diciendo que la energía prácticamente está ligada en forma directa a la longitud de onda. Bueno, un caso simple de aplicación de este cálculo, ¿no? ¿Cuál es la energía de una radiación con longitud de onda de 0,1 Armstrong? Acá me dice cuánto es la velocidad de la luz, y acá van a hacer la cuenta, 6,62 por 10 a la menos 34 por 3,10, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava, que es la velocidad de la luz,
dividido 10 a la menos 9, que es la longitud de onda. Si uno hace la cuenta, en este caso, como usó unidad del sistema internacional, se le da en Joule. Me da 1,98 por 10 a la menos 16 Joule. Y se conoce, digamos, eh, la conversión entre un Joule, que es una unidad de energía, y un megaelectronvolt, que también es una unidad de energía, multiplico por el factor de conversión, y en este caso me estaría diciendo que la energía, en ese caso, para esa longitud de onda, es de 0,012 megaelectronvolt. Menor longitud de onda, más energía, y bueno, más energía, obviamente, menos tiempo de exposición. Bueno, esto es, en realidad lo que está definiendo es que los electrones vienen por adentro del tubo, pegan en el tungsteno, el ángulo fijo, es único, de forma tal que a 90 grados salgan los rayos X, lo cual no quiere decir que el lugar donde calienta, o sea, el foco térmico, sea este mismo. O sea, como que rebotan y mandan los rayos X para acá, pero el calor rebota de otra manera y hay un foco térmico. Los equipos de rayos, esos cilindros que vieron que hay uno verde, por ejemplo, esos equipos que adentro tienen el tubo eh, tienen refrigeración, o sea, tienen unas entradas y salidas de manguera que las mangueras van a ir enfriando la zona donde esto calienta y se van a ir llevando el calor de forma tal de que esto no tome una temperatura demasiado alta. Bueno, estos son más ejemplos, en realidad bueno, es lo que está hablado, pero les viene bien que estén en el apunte como para que les fije un poco el concepto, después de verlo varias veces, pero en realidad es lo mismo, digamos. Foto, ahí está el cátodo y el ánodo. En el esquema vimos el corte de esto, vimos cómo es adentro, donde está la placa de tungsteno, acá no se ve mucho, pero bueno, esto sería una vista de del tubo cerrado funcionando, del tubo completo. Y esto es lo que tiene adentro, más o menos, un poco simplificado, pero bueno, un potencial eléctrico, los electrones que van a entregar el cátodo, el calefactor que le da calor a esto, para que electrones que pegan en una placa, acá está muy, muy esquemático, muy simplificado, peguen en una placa, generen rayos X, los rayos X al principio, los rayos X van a pegar en la pieza, del otro lado va a estar la película, y van a impactar, y bueno, según cómo programé mi equipo, va a haber un tiempo de exposición, le voy a dejar el tiempo de exposición necesario, y después voy a revelarla, que es digamos, el método que se les había dicho de ponerlo en un líquido que genera las reacciones químicas, donde transforma los granos más excitados en plata negra y lo vuelve más oscuro, y los menos excitados no lo vuelve plata negra y se caen y van dejando el lugar más claro. Y de ahí es que sacó una imagen de distintos grises. Entonces, pero esto sería el esquema completo, o sea, cómo se genera la película. Acá tienen unas repeticiones de las cosas, por las dudas las habíamos puesto como para que se guíen, para que por ahí están más de una vez, pero viene bien ir reiterando. Acá tenemos la longitud de onda. Longitudes de onda chiquititas son ondas de radio, microondas. Después vienen los infrarrojos. Acá está en realidad puesto la longitud de onda al revés que en el primer gráfico que vimos, donde estaban las longitud de ondas más chicas adelante y las altas atrás, pero es lo mismo, digamos, acá dice cuánto es, ¿no? La longitud de onda. Está puesto al revés, pero significa justamente lo mismo. En este rango están todos los visibles, desde el rojo hasta el violeta. Entonces acá tendríamos el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, y para los valores más altos de longitud de onda lambda, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, ya estaríamos hablando de rayos X y rayos gamma, que son los que podemos usar para este trabajo. Acá otro esquema, también muy sencillo, hay una tensión
entre ánodo y cátodo, hay una corriente de filamento, hay electrones que salen de acá, chocan en una placa y generan rayos X. Muy, muy sencillo, ¿no? El grafiquito ese. Y acá sí, físicamente, que es lo que nos interesa, técnicamente lo que nos vamos a encontrar en un lugar donde sacan radiografías, en algún laboratorio, es el equipo, que es, digamos, la fuente de los rayos, que adentro tiene esto. O sea, adentro de este tubo, yo no lo veo, pero está puesto este equipo. ¿Mm? Después tiene la entrada de los cables, de la refrigeración, todo. Y siempre está acompañado de una consola que es la que, como le decía, se programa todo, porque la corriente esta, yo tengo que fijarla, la tensión esta tengo que fijarla, la corriente esta tengo que fijarla. O sea, en este caso se trabaja con la tensión y para el filamento con la corriente. O sea, se definen uno por la tensión y otro por la corriente. Bueno, todo eso tiene que haber todo un equipo electrónico para fijarlo y dejarlo seteado para una radiografía en particular. Después hago otra radiografía de otro material o de otros espesores muy distintos. Obviamente voy a tener que cambiar todo, voy a tener que recalcular con un método que después vamos a ver. Y voy a tener que cambiar todo el seteado, digamos, del equipo este. Pero bueno, y en última instancia esto va a tener un botoncito que lo va a disparar. Pero como les digo, nunca va a estar así, digamos, uno al lado del otro. Este siempre va a estar en otro local, digamos, en otro ambiente. Bueno, ya vamos a ir definiendo, porque esto va a llevar más de una clase, porque es un tema medio complejo. Todavía falta ver, llegamos a ver rayos X, pero faltaría un par de cositas más de rayos X y después ver todos los esquemas de cómo funciona el equipo de rayos gamma. Lo vimos todavía muy teórico. Vamos a ver el equipo de rayos gamma ya con cómo es el equipo adentro. O sea, como vimos los rayos X ahora, vamos a ver después los de rayos gamma la próxima clase. Pero bueno, acá les vuelvo a mostrar cómo son los equipos que uno compra. ¿Mm? Generadores de rayos X, o sea, tiene acá todas las entradas de cables, de manguera de refrigeración. Es un cilindro, acá adentro tiene el tubo de vidrio. Generalmente tiene estas son manijas, no es nada científico, digamos, son manijas para poder cargarlo, para poder llevarlo de un lugar a otro. Generalmente después, igual cuando uno los use, va a usar un agujero que hay para meter un tornillo y los va a tratar de mantener fijos en algún lugar. Pero bueno, si lo tiene que transportar, tiene estos volantes como para poder manejarlo. Pero no forman parte del equipo en sí, digamos, del funcionamiento del equipo. Son simplemente prácticos, son cosas para poder manejar el equipo. Y acá adentro está el tubo. El tubo genera, cuando rebota en la placa de tungsteno, los rayos X. Y acá ven que tengo una ventanita. Esta ventanita sería el lugar por donde salen los rayos X. O sea, el tubo me genera los rayos X que salían a 90 grados, entonces salían para acá. O sea, los electrones corrían así y los rayos salían para acá. Bueno, después vamos a ver por unas cuestiones geométricas que para que no se altere la imagen y tenga definición, yo necesito que el lugar por donde salen los rayos sea lo más puntual posible, o sea, que tienda a ser un puntito del menor diámetro posible. Pues si no se genera una especie de sombras que hacen que la radiografía salga indefinida. Por lo tanto, tenemos ese haz que sale del tubo de vidrio que está acá adentro, pero todo eso choca en una placa de plomo que tiene el agujerito justo por donde tienen que pasar los rayos para que el haz de rayos sea una fuente adecuada para la radiografía.
Por lo tanto, no es que directamente está el tubo abierto y salen los rayos como uno los ve en los esquemas, sino que los rayos sí en realidad salen, pero después hay una placa de plomo que los frena y los deja salir solamente por un agujerito muy chiquitito que sería, le llamaríamos la fuente, o el foco del equipo, que es el que justamente va a actuar sobre la pieza y la placa. Bueno, no sé si alguno quedó con alguna duda o algo, y si no, bueno, todavía hay un montón para ver, lo seguimos la semana que viene. Más o menos entendieron todos. Por mi parte, bastante bien. Después Bueno, voy a hacer una revisión de los PDF para ver si encuentro algo que no entienda y la aviso. sí, sí, bárbaro, no, ustedes lo ven, aparte como este tema nos va a llevar por ahí la clase que viene completa o la clase que viene más algún pedazo de la siguiente. O sea, vamos a seguir sobre el tema, así que cualquier cosa, vamos a volver a hablar también algo de rayos X. Este, así que bueno, o sea, van a volver a saltar mucho de los esquemas que ya tenemos. Entonces van a poder, las cosas que no quedaron claras me las van a poder preguntar. Bueno, eso es Bien, lo que le decía recién, ¿no? La placa de plomo con el agujero, que es lo que está dentro del tubo ese que es el equipo de rayos X, para que este punto sea muy, muy chiquito, muy finito. Acá hay más equipos de rayos X con su consola. Ven que todos son parecidos, ¿no? Tienen una ventanita, acá adentro tiene la placa de plomo con el agujerito, con distintos tipos de consolas más viejas, distintos tipos de operaciones. Y después ya entraríamos en los rayos gamma y veríamos los esquemas de cómo es que funcionan los rayos gamma, porque ya son totalmente distintos, o sea, cómo se obtienen. La naturaleza es parecida a lo de los rayos X, pero bueno, tienen otro origen. Este, los tipos de rayos que hay, cómo se aíslan los rayos gamma, se separan de los rayos alfa y beta. Este, y sobre todo, lo más importante, acá vamos a ver cómo se comporta cada radioisótopo y cuáles pueden ser. Y lo importante que vamos a ver es la parte de cómo son las pastillas radiactivas que van a ir adentro de esa cajita que les decía, y sobre todo acá está, sería esto, cómo es la cajita, ¿no? La caja donde tiene la trampa, donde va puesta la fuente, la manivela que hace que la fuente se pueda desplazar y pueda salir por el otro extremo y pueda ir al lugar de donde tiene que ser de fuente y por el tiempo calculado, y después de ese tiempo la vuelvo a recoger con la manija y la voy a llevar de vuelta al medio de esta trampa, y ahí ya puedo después llevarme el equipo con cierta seguridad. 100% seguro no hay nada porque algo de radiación seguramente se escape, pero por lo menos van a estar dentro de una cápsula de plomo. bien, hasta ahora se entendió bastante bien todo. Profe, una duda nomás. No sé si ya se lo habrán preguntado. Sí, Si esta materia hubiera podido ser presencial, ¿cómo hubieran sido las prácticas de laboratorio? salvo radiografía, que es este tema que no podemos hacer un ensayo directamente en una pieza porque no hay universidad que tenga un laboratorio de rayos X, porque está prohibido, digamos, en un lugar público no podés poner Sí, es lógico. un equipo, claro, un equipo de radiografía industrial y más que estén mirándolo y irradiándose todo. Por lo tanto, los prácticos que se hacen no son, digamos, de laboratorio en sí, sino son interpretación de placas y cálculo de los tiempos de exposición, que ese lo vamos a hacer, o sea, ese práctico ustedes lo van a hacer idéntico al que se hace siempre, digamos, porque el práctico no se puede hacer nada de laboratorio, no se puede trabajar con equipo.
Pero el resto, sí, el resto son todos prácticos hechos en el equipo, o sea, tracción en el equipo de tracción, dureza con durómetros, impacto con el péndulo, partículas magnéticas con aerosoles y con un electroimán. Después el tema de tintas penetrantes con las distintas tintas, solventes, todo revelador. Este, bueno, le decía, el de radiografía no, digamos, no, es inviable. Y después el de ultrasonido también, con un equipo de ultrasonido, el ultrasonido da una señal media indirecta de lo que encuentra, pero también hay un equipo y si uno va al laboratorio puede hacer sobre piezas, mejor dicho, primero sobre patrones, puede hacer la calibración del equipo de ultrasonido y después sobre piezas buscar si hay algún defecto, se puede trabajar. Pero en general todos los prácticos se hacen en la máquina que corresponde, digamos, se hace por lo menos un caso, ¿no? Ensayos de tracción a veces por ahí se hacen dos o tres, depende. Ensayos de impacto se hacen en varias probetas a distintas temperaturas. Este, Más o menos lo práctico que yo les pase a ustedes, lo que tienen es, traté de reproducir lo más que pude los resultados que sacamos en el laboratorio si vamos al laboratorio. Igualmente está abierta alguna posibilidad de que antes de fin de año algunas cosas podamos ir a hacer a la facultad porque se va a abrir, digamos, presencial para prácticas, para algunas prácticas. En el caso de ustedes no va a haber problema porque la cantidad no es grande, entonces se complican divisiones que son en mecánica, por ejemplo, hay divisiones, yo tengo de 65 personas, si tengo que meter 10, eh, hay que hacerlo 7 veces, digamos, el ensayo. Eh, Claro, en este curso no hubiera sido complicado. no, en este curso seguramente lo hagamos porque directamente, o sea, lo que pasa es que hay que hacer muchas gestiones, o sea, hay que pasarle al decano una lista de los laboratorios que uno necesita, que los va a usar ellos, qué día de la semana uno tiene la materia, entonces ellos van a decir tal día, puede decir, este, van a controlar el número de gente que es, y decir, van a ver si todo coincide con los protocolos, o nos van a decir a los docentes, tenés que hacer tal cosa para que cumpla con el protocolo, son muchos alumnos, en este caso no pasaría eso. Pero pueden decir, son muchos alumnos, pueden decir, pero tienen que llevar alcohol en gel, pueden decir, qué sé yo, por ahí consideran un equipo de renovación de aire y en cada laboratorio se puede usar una sola vez, o sea que no puedan estar andando todos los laboratorios juntos, o sea, hay que hacer todo dentro de la facultad un plan como para que se pueda aprovechar lo más posible el tiempo, pero dentro de condiciones seguras. Los Claro, laboratorios, el laboratorio interesante que lo vieran, seguramente yo creo que lo van a ver y van a ver varios prácticos, pero estos laboratorios justamente están en el subsuelo y por estar en el subsuelo obviamente no tienen ventanas grandes, simplemente la parte de arriba, ahí en una franjita tiene una especie de ventanita, pero que debe tener 40 centímetros de alto y se levanta así, o sea que prácticamente no circula el aire. Y eso, digamos, es una contra, digamos, vamos a ver la solución que se le va a dar. Este, Vamos a ver hasta qué punto eso puede llegar a dibujarse algo como para que enganche en el protocolo y no tengamos problemas. sí. Esperemos que podamos, aunque sea, volver al laboratorio. Sí, 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 seguro. Por lo menos estas cosas que estamos haciendo ahora, hacerlas y después tratar de recuperar, aunque sea haciéndolo de manera resumida, un poco más rápido, pero hacer todo lo que podamos de los ensayos que pasaron, ¿no? Los que vimos en el primer semestre.
Pero bueno, depende un poco de cómo se organice la facultad para hacerlo, digamos. Está, digamos, visto como prioritario el tema de seguridad respecto de la actividad misma, digamos.